Muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Montes Abarca, alumna de la licenciatura en Derecho, tercer semestre, Sistema No Escolarizado. Bueno, en esta oportunidad o en esta ocasión les vengo a hablar sobre las fuentes de la obligación. Bueno, como concepto de la obligación se refiere al vínculo jurídico que existe entre dos personas o más, una acreedora y otra deudora. Bueno, una fuente es el convenio y contrato, que se tiende a saber que el contrato es un convenio en el cual surgen acuerdos de voluntad entre dos o más personas con el objeto de exigir derechos y obligaciones. Por tal existencia debe ponerse de acuerdo ambas partes. Bueno, donde exista un acto jurídico bilateral o plurilateral. Bueno, un ejemplo de un contrato, un ejemplo sería un contrato de compra-venta. De un inmueble que es bilateral porque participan dos personas y se presentan los dos consentimientos y el objeto jurídico, el material del contrato sería la casa. Bueno, otra fuente sería la declaración unilateral de la voluntad, que indica que las partes son libres para crear los contratos que deseen conforme al principio de la autonomía de la voluntad. Su principio es que nadie puede ser obligado a adquirir un derecho en contra de su voluntad. Se manifiesta de algunas maneras como lo son las ofertas al público, estipulación a favor, documentos civiles, pagaderas en la orden, el poder, el testamento. Pasando a otra fuente que es el enriquecimiento sin causa. Bueno, cualquier tipo que sea dado a costa del sacrificio de otra persona debe tener una causa, una razón jurídica o alguna justificación, pues nadie se puede empobrecer sin motivo, beneficio ajeno. Por tanto, el derecho impune al beneficio de la obligación de restituir el importe a la persona que fue dañada. Algunas características son el hecho que debe producir en el enriquecimiento de una persona y el empoderamiento de otra, que es el sujeto que sufre el empobrecimiento. Debe haber una relación causal entre el empoderamiento y el enriquecimiento, que no exista una causa que justifique, es decir, que no exista una razón jurídica. Pasando a una otra fuente, que es la gestión de negocios, nos dice que será el ser mandato y sin ser mandado y sin ser obligado a ello. Consiste en la intromisión intencional de una persona que carece de mandato y de obligación legal en las que los asuntos de otra con el propósito altruista que evitarle daños o producirle beneficios algunas características de esta fuente es que para que exista la gestión de la intromisión debe ser intencional. La intromisión es espontánea, pues ni produce ni un mandato de la ley o que no es obligatoria ni de solicitud del dueño del negocio, o sea que no es un contrato de mandato. Debe de estar prevista por el propósito de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Pasando a otra fuente, como lo son los hechos ilícitos, que se entiende por hechos ilícitos lo que es el contrario de la moral y las buenas costumbres. Para que un hecho ilícito pueda ser considerado como fuente de la obligación, deben de existir 4 elementos, que es la conducta de un sujeto, la presencia de la antijuricidad en tal acción u omisión, la generación de un daño en el ámbito jurídico
de una persona y la existencia de un nexo causal entre la conducta ilícita y el daño. Pasando a la última fuente, como lo es la responsabilidad objetiva. Es un principio de nuestra legislación civil por el cual las personas tienen el deber de reparar y responder por todos los daños que se causen con producto de su actuar en la sociedad. La responsabilidad que deriva de su actuar ilegítimo deriva del estatuto jurídico al cual se somete su relación particular. Nuestro derecho, como norma general, se basa en el sistema de responsabilidad subjetivo por negligencia o culpa, aunque se encuentran numerosos casos de responsabilidad objetiva, como lo son el daño económico, el daño moral, el daño en la integridad personal y otros. Estas son las fuentes de la obligación. Espero y les haya servido y les sea de mucha ayuda esta información.